Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar con un triángulo que es muy importante en las matemáticas. Este triángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos interiores mide 90 grados o es un ángulo recto. De ahí que a este triángulo particular se le conozca como triángulo rectángulo. En primer lugar, vamos a nombrar los vértices de este triángulo. A los vértices los vamos a nombrar con las letras mayúsculas del abecedario. Por lo general, empezamos con la letra A. De esta forma, los vértices de este triángulo son el vértice A, el vértice B y el vértice C. Toda vez que hemos nombrado a los vértices de este triángulo, podemos nombrar a sus lados. Los lados se nombran de acuerdo con el opuesto de su vértice y se van a emplear las letras minúsculas del abecedario. En este caso tenemos que opuesto al ángulo A está el lado al cual llamaremos A. Y opuesto al vértice B tenemos en este caso al lado que vamos a llamar lado B. Y de la misma forma, opuesto al vértice C, ubicamos a lo que vamos a nombrar como lado C. De acuerdo con lo que hemos mencionado, entonces a este triángulo lo vamos a nombrar como el triángulo ABC. Observa que se está trabajando con base en los vértices. Muy bien, de este triángulo es muy importante destacar algunas características de interés. En primer lugar, la suma de los ángulos interiores de un triángulo equivale a 180 grados. Entonces, para este triángulo, si nombramos a los ángulos con el nombre que le asignamos a los vértices, vamos a tener el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Por lo tanto, se puede plantear la igualdad de que el ángulo A sumado con el ángulo B y sumado también con el ángulo C es igual a 180 grados. Pero, en este caso, este ángulo va a ser un ángulo recto. Por lo tanto, esta igualdad la podemos escribir en términos de un valor constante. Decimos que la suma del ángulo A con el ángulo B y un valor constante, que en este caso es el ángulo recto, va a ser igual a 180 grados. De esta expresión podemos despejar este valor del lado derecho por medio de una resta. Entonces tenemos que la suma del ángulo A con el ángulo B va a ser igual a 180 grados, que sería el valor que ya estaba establecido, menos 90 grados. Es inmediato que podamos reconocer entonces que la suma del ángulo A y el ángulo B es igual a un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, se va a cumplir siempre que, en este caso, en el triángulo rectángulo, vamos a tener un ángulo recto y dos ángulos que son agudos. Otra propiedad importante, pero ahora en términos de la longitud de los lados, se conoce como el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras es muy importante considerar el valor del lado de mayor longitud de este triángulo. En este caso, el lado de mayor longitud corresponde a aquel que está opuesto al ángulo recto. En este caso, el ángulo recto lo llamamos ángulo C y su opuesto es el lado de mayor longitud. El teorema de Pitágoras establece una igualdad muy importante en términos de el cuadrado de la longitud de los lados. Si lo enunciamos,
nos establece que el cuadrado, en este caso de la hipotenusa, que es el lado de mayor longitud, va a ser igual a la suma del cuadrado de los dos catetos, que son los dos lados restantes. En este caso, la suma de a cuadrada con b cuadrada. De esta forma, si nosotros conocemos dos de los tres lados del triángulo, podemos deducir, por medio de un despeje, el lado restante. Esta igualdad entonces es muy importante y en otro momento demostraremos cómo es que se llega a esta conclusión del teorema. Hasta este momento tenemos dos igualdades importantes que se cumplen para todo triángulo rectángulo. Una de ellas está involucrando lo que es la medida de los ángulos internos o interiores, y otra, muy importante, en la que se está expresando una igualdad en términos de los lados. En todo triángulo rectángulo suceden también otras igualdades que nos van a ayudar a resolver problemas de índole trigonométrico. Eso lo vamos a estudiar en el próximo tema y son las razones trigonométricas.